Bien, gente, aquí estamos en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, compartiendo con ustedes, como siempre, la mejor información. Y hoy realmente con un invitado muy especial para tocar un poco los temas políticos, lo que está aconteciendo justamente en el hemisferio sur, en la Argentina, con estos realmente cambios vertiginosos que vamos teniendo dentro del panorama político del país, que ustedes saben está en una situación bastante conflictiva, ¿no? Y se va agravando, parece, hora tras hora que pasa. Bueno, por eso lo hemos convocado a Pablo Salinas, un especialista en politología, para un poco establecer este análisis, esta evaluación que vamos a realizar con él sobre lo que está pasando en el ámbito político de la República Argentina. Un gusto, Pablo Salinas, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por acompañarnos, Pablo. Bueno, a ver, me encantaría tener un poco tu evaluación de cómo estás visualizando lo que está aconteciendo en el campo político de la República Argentina, en estas horas donde se genera otra vez una gran confusión, ¿no? Con esta disputa interna que hay dentro del propio gabinete de la Argentina, esta contestación que tiene, por ejemplo, una digamos, integrante del gobierno de alguna manera de la Argentina, respaldando al Ejecutivo Nacional como es Patricia Bullrich, y todo este contexto bastante complejo que estamos viviendo. Bueno, muy llamativo y no tanto. Pensemos que la Libertad de Avanza es un gobierno que se formó de la noche a la mañana, lo digo con todo respeto, pero sí. Encontró en una carrera meteórica Milei con la presidencia de la Nación en menos de 4 años, sin un partido político, al cual sí, luego la fuerza política se constituyó en los 24 distritos, y tuvo, para decirlo coloquialmente, que pedir prestado un montón de dirigentes de otros partidos políticos. Sin ir más lejos, la enorme mayoría del gabinete de Javier Milei proviene de lo que fue la experiencia de lo que fue Cambiemos de 2015 a 2019. Claro. Caputo fue ministro, Sturzenegger también fue parte importante de ese gobierno en el Banco Central, por nombrar, bueno, la propia Patricia Bullrich. Quiero decir con esto que llama y no llama la atención porque no es que es una tropa propia que viene hace décadas junta, como otros partidos políticos cuando han estado en el gobierno, que se conocen y que aún con las diferencias internas que puede haber en los partidos políticos, de alguna manera tienen en claro cuál es el horizonte. Cuando empiezan a haber inconvenientes, como lo que es la microeconomía, en una macroeconomía que solamente estaba enfocada y preocupada para cumplir con las metas del Fondo Monetario, en tanto bajar la inflación y acumular reservas, bueno, cuando empieza a haber problemas, cuando empieza a haber estrés en la calle y cuando además esto está acompañado por el conocimiento de casos de corrupción, no uno, sino varios, se generan estos conflictos internos y nos llama la atención. Y lo último que digo en relación a esto, la propia Patricia Bullrich, mencionada por vos ahí en el comienzo de la pregunta, tiene todo un historial también de distintos partidos políticos, de conformar diferentes gabinetes, y no debería sorprender a nadie que ahora eventualmente esté evaluando un nuevo salto en su carrera. Claro, como que, a ver, se está volviendo una aliada bastante incómoda, ¿no? Para el propio mandatario argentino, teniendo en cuenta que enfrente hoy por hoy, de acuerdo a lo que están dando a entender las encuestas, lo tiene prácticamente al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, enfrente a ellos, ¿no? Sí, es una aliada incómoda, pero que sabe muy bien lo que vale. Recordemos que es una socia minoritaria importante en el gobierno, sin los votos de Patricia Bullrich, que no pasó al balotaje, pero que fue fundamental para que la enorme mayoría de los votos de Bullrich fuera de luego a Javier Milei en el balotaje, lo hace valer, así como también hace valer su fuerza legislativa. En el Senado ella misma y algún grupo de senadores más cercanos, y en la Cámara de Diputados de la Nación, donde también tiene diputadas y diputados que le son cercanos a ella, y que cualquier pelea que pueda tener el gobierno con Bullrich puede generarle un problema en las mayorías que vuelven a estar ajustadas para el gobierno en el Congreso. Claro. Vos estimás que de pronto el tema de los casos Libra, el tema de Andís, o sea, esta gran cantidad de hechos de corrupción que viene transitando el actual gobierno libertario, incide en toda esta puja interna también que se da dentro del propio Ejecutivo, teniendo en cuenta que el propio jefe de gabinete todavía no ha presentado su declaración
declaración jurada, y esto ha marcado la cancha, como quien dice, ¿no? Porque también tenemos el otro tema reciente, uno de los tantos que hay, pero tal vez el más reciente, es que el Senado termina pateando el pliego de la jueza que rechaza justamente Milei, y en este caso la propia Patricia Bullrich intenta aparentemente, ¿no?, ganar tiempo en medio de esta gran polémica política y de las internas que hay en la Argentina, ¿no? Sí, de hecho la noticia de último momento es que se va a tratar el pliego el próximo miércoles en una sesión. El gobierno logra ganar tiempo. Si ustedes me preguntan a mí, creo que va a querer seguir ganando tiempo la semana que viene, jugando ya con el inicio del Mundial. Sí, lo digo con toda seriedad, pues somos un país muy futbolero y el tiempo del Mundial. Aprovechar y tratar de tapar, de meter bajo la alfombra un montón de cosas, ¿no? El tablero, exactamente, y tratar de ganar tiempo, que es lo que necesita el gobierno. Empieza a tener una necesidad de ganar tiempo en todo sentido, con los problemas más coyunturales y con los problemas más macroeconómicos, en donde obviamente lo más que se pueda acercar a la elección, lo mejor para el gobierno. Y en el medio tenemos que hablar también de que siempre estamos hablando y poniendo el foco en el gobierno, lo cual es lógico, pero también hay una oposición que está bastante deshilachada, ¿no? Muy desmembrada, ¿no? Claro, ahí está. La principal oposición, que es el peronismo, y el resto de las oposiciones más o menos cercanas con el gobierno, más o menos aliadas. Eso también es una ventaja para el gobierno y una desventaja al mismo tiempo, porque como no hay problemas enfrente, los tenemos adentro. Entonces las internas se exponencializan. Recordemos que también hay una interna arriba de la mesa entre la secretaria general de la presidencia y el principal asesor político comunicacional del presidente. Claro. Nadie la disimula, se pone cada vez peor, y eso también es producto de que al no verse desafiado el gobierno por lo que está enfrente, empieza a tener problemas adentro. ¿Vos considerás que de alguna manera el propio mandatario argentino viene perdiendo poder a pesar de lo que él intenta demostrar y que no encuentra una salida debido a esta gran cantidad de incoherencias que se vienen cometiendo en las últimas semanas? Bueno, a mí, esto en términos ya más ciudadanos, además de como analista político, a veces me pregunto quién gobierna en Argentina, ¿no? Porque sí. Lo que nos preguntamos muchos. Claro. Lo digo con respeto, sí, pero sí, por supuesto, la cantidad de tiempo que el presidente está fuera del país, las no visitas al resto del país, o sea, la cantidad de viajes que tiene al exterior versus las que ha hecho al interior, que son casi las mismas, en casi... vamos para los 3 años de gobierno, en unos meses más. Como que no le importaría, ¿no? O sea, hasta estar al tanto realmente de los padecimientos de sus propios conciudadanos, ¿no? Eso es lo más llamativo. El tiempo en las redes sociales, la cantidad de horas diarias, hay cuentas que relevan esto con bastante seriedad, la cantidad de horas diarias que el presidente pasa. Es vergonzoso, es vergonzoso. En redes sociales, y la ausencia de políticas públicas, porque hablamos poco de esto, digo, pero no me cuesta recordar la última imagen de Milei inaugurando algo. Si inauguró 5 cosas desde que es presidente, creo que es mucho. Sí. De hecho, la inauguración más importante, que fue la del trayecto del gasoducto, que era una obra pública a la que se le dio continuidad en este gobierno, pero que se había iniciado en gobiernos anteriores, la inaugura el ministro de Economía y no la inaugura Milei. Una cosa muy rara, muy extraña, ¿no? Sí. Hay cosas que en esta coyuntura entre histérica y ansiosa en la que vivimos no tomamos registro, que son bastante graves y que creo yo que a unos años vista hacia el futuro, cuando veamos hacia el pasado diremos, claro, ¿cómo no iba a ocurrir esto? ¿Cómo no iba a pasar esto si tal cosa? Estoy completamente seguro de esto. Ahora, hay un tema que no se termina de entender, cómo se deja manipular el propio presidente argentino por algunos amigos o gente cercana, algunos periodistas, algunos cholulos que, bueno, están allí tratando de sacar provecho de la situación y lo hacen meter la pata más de lo que debería, ¿no? O sea, eso es un tema políticamente bastante llamativo, ¿no? Sí, me preocupa más que la cuestión cholula, la gestión de los intereses del Estado. Bueno, claro. Ahí a mí me preocupa más los beneficios para unos pocos empresarios nacionales y extranjeros, que me preocupa el doble además, claro, que sean extranjeros y no nacionales, con beneficios impositivos, con beneficios en la adquisición de tierras, con una suerte de cláusulas de escasa, nula legalidad en algunos aspectos. Y eso me preocupa muchísimo más, porque con
con la información pública y con los bienes públicos se está favoreciendo a muy pocos y eso no derrama bajo ningún punto de vista en nuestro PBI, por supuesto, ni en el bienestar, ni en el crecimiento de puestos de trabajo. Aún así sería grave, aunque hubiera creciendo de puestos de trabajo, bastante grave algunas de las cosas que están pasando en Argentina, pero ni siquiera ocurre esto. Lo llamativo, entre otras cosas, es que hace un par de horas la propia ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, en un viaje relámpago, estuvo justamente en el Vaticano y parece ser, lo que por lo menos nos comentan algunas fuentes reservadas, le hicieron un llamado de atención justamente por la grave situación social que atraviesa la Argentina, ¿no? El destrato, el maltrato justamente con nuestros mayores, con el sector de la discapacidad, con el tema educacional, con el tema también hospitalario. Es un combo bastante complejo, ¿no? A pesar de lo que, bueno, plantean del propio Ejecutivo, que la idea es tratar a toda costa de que en algún momento el actual Papa, como no pudo lograrse con el argentino Jorge Bergoglio, pueda visitar a la Argentina para dar algún tipo de apoyatura institucional. ¿Vos crees que eso le sirve o deteriora más justamente la alicaída imagen que tiene el gobierno justamente por este maltrato social permanente que está haciendo contra la gran mayoría de los argentinos? Sobre la posible visita del Papa, que por fuentes de la Iglesia también, incluso hasta más conversaciones que puede tener uno, sí, es muy posible que León XIV esté visitando efectivamente América Latina en estos próximos meses. O sea, él va a venir a América Latina en tanto pueda cerrar una visita a Perú. Claro. Y se resuelve la situación, que siempre es compleja, de la política peruana, que ahora está enfrentando una segunda vuelta electoral. Si se resuelve y se pacifica de alguna manera el clima político, el Papa va a venir a América Latina y seguramente va a venir a Argentina. A mí me preocupa que el gobierno no lo tome con la seriedad que lo tiene que tomar. Más allá de si uno es religioso, si no es religioso, sí. Lo que viene a nuestro país es un jefe de Estado del Estado Vaticano. Para Argentina la religión católica es muy importante, o sea, no es un tema menor. Yo no sé si está preparado, todavía lo digo de vuelta con respeto, pero yo no sé si está preparado el gobierno para recibir, y más aún digo esto porque hace pocos días terminé de leer la extensa encíclica que sacó León XIV sobre la relación entre la inteligencia artificial y este tiempo de la humanidad, pero donde habla además de otras cosas muy interesantes. Habla del poder, habla de los dueños de la inteligencia artificial, habla de un capitalismo que se está yendo de las manos y muchas otras cosas más. Todos mensajes que no van en línea con la política actual de nuestro gobierno. Y yo no sé si también lo están tomando con la seriedad del caso y no sé qué les habrá dicho el Vaticano, pero a mí me cuesta creer que se pueda leer la visita del Papa como un apoyo al gobierno. Y puede llegar a ser todo lo contrario, puede llegar a ser un llamado a la atención y una situación muy incómoda para el gobierno si no se lo toma en serio. Tal vez hay un criterio especulativo, viendo realmente que se va desmoronando la confianza de la gente, ¿no? Debido justamente a toda esta serie de situaciones graves que va atravesando la Argentina, ¿no? Absolutamente. Entonces, el Vaticano hace política hace más de 2000 años, ¿no? La Iglesia más que el Vaticano. No hay que contarles nada de cómo funciona y tiene una capilaridad enorme. Está en todos los barrios de Argentina, de alguna manera u otra. Y es un sistema que conoce la realidad que vive la gente, ¿no? Que parecería ser, claro, que los propios funcionarios, como no caminan la calle, se la pasan viajando, desconociendo la realidad del sufrimiento y padecimiento que tiene la gente, ¿no? Así es. Entonces, vuelvo al punto. Sería muy cuidadoso si trabajara para el gobierno o si me consultara el gobierno, igualmente no creo que nunca eso pudiera ocurrir, decirles, tómense esto en serio, porque no... Ellos ya tienen a su personaje, a Fantino, a Trebú, a Majul, tienen su grupito, digamos, de adherentes consecuentes, ¿no? Porque puede tener consecuencias para la geopolítica en Argentina, en el mundo, bastante complicadas si esto sale mal para el gobierno. Hay justamente, teniendo en cuenta esto que vos planteás, ¿no? Lo que puede complicarle más al gobierno esta situación de descontrol, de inconsciencia, de inmoralidad que tiene en algunos aspectos, por no dejarse asesorar, ¿no? Por mirar a otro costado y no tener la capacidad de discernir la problemática de fondo real que tiene la sociedad, ¿no? O sea, todas estas promesas incumplidas
que vienen haciendo los distintos gobiernos en los últimos años, ya viene de muchas décadas y se ha profundizado lamentablemente en este periodo gubernamental donde la gente tenía gran expectativa que bueno, se va perdiendo y se va dando un enojo como pocas veces se había notado, ¿no? Dentro de un sistema democrático. Sí, se está dando una situación muy complicada en ese sentido. Por el momento nadie recoge ese enojo, así como lo recogió Milei en el 2023, Claro. con mucha inteligencia. Es una campaña muy inteligente el presidente para llegar a la presidencia. Y supo leer un clima emocional muy concreto y lo utilizó muy bien. Ahora es gobierno. Mucho de la comodidad que vos tenías atacando a los que gobernaban y atacando a la casta se terminó. Te convertiste en la casta, sos un miembro más de la casta, con prácticas bastante complejas de la casta, digo, utilizando las peores prácticas, si se me permite, de la casta. Y ahora el único activo con el que cuenta el gobierno es esto que hablábamos hace unos minutos, esta desarticulación total opositora, que también tiene sus graves problemas, sus graves internas, y que principalmente estoy hablando ahora específicamente del peronismo. Yo no sé qué piensa el votante peronista, que todavía queda, sea cual fuere la tribu a la que se sienta, con la que se sienta más cómodo, si es el kirchnerismo, si es el peronismo federal. No sé qué está pensando ese votante cuando ve que sus dirigentes están en una interna que nadie comprende versus intentando formar algo, lo que fuere, Claro, para enfrentar al gobierno el año próximo. como que tiró todo por la borda, no supo capitalizar justamente el poderío que logró de entrada en un principio, ¿no? Fue descartando un montón de colaboradores fundamentales que fueron los que acompañaron la posibilidad de que él llegue al gobierno, ¿no? ¿Qué crees vos que pasa por la cabeza de un dirigente de estas características que no interpreta realmente las necesidades y la problemática de un país y, como decíamos en un principio, ¿no? Se la pasa más que otra cosa viajando que viendo cómo soluciona los problemas internos de su propio país? Bueno, es un enigma. Entonces, por ejemplo, tenemos pocas oportunidades de conocer el pensamiento del presidente. Las entrevistas que da son bastante amañadas, no son muy incisivas, digo, uno no puede, digamos. No ha habido una conferencia de prensa durante todo este periodo de su mandato, es una cosa vergonzosa, ¿no? No la ha habido, claro. Y cuando tenemos la oportunidad de escucharlo, que generalmente es en foros. Ataca y agrede, claro. Ataca y agrede. Es una actitud enfermiza, lamentablemente, que tiene el mandatario, ¿no? Sí, muy patético. Dice cosas graves. Ayer dijo que hubo un intento de golpe de Estado. Sí, parece que en Argentina, claro, con la historia triste que tenemos de golpe de Estado, no se debería, perdón, claro, la coloquialidad, joder con eso. Sí. ¿No? Parece que no corresponde. Sí. Y después se empieza a hablar en términos abstractos de teoremas, que además, mal interpretados los teoremas, dicho sea de paso. Y no sé si ya eso sigue pregnando en la sociedad. Lo que pasa es que no está apareciendo alguien que pueda capitalizar este clima de descontento hacia el gobierno de Milei. Hay mucho votante de Milei descontento con lo que muchísimos, un alto porcentaje, ¿no? De gente que confió, que creyó realmente que podía producir un cambio y que nota que es más de lo mismo, ¿no? Ahora, hay un temita también que nos lleva a lo que está pasando con el tema económico, con el tema social del país, ¿no? Cómo pierde capacidad de manejo un mandatario cuando realmente se despreocupa de los problemas de fondo, de los problemas de base, ¿no? Genera por ahí dentro del ámbito de la economía una reforma de ganancias, lo que lleva evidentemente a todos los gobiernos a una derrota electoral y que ahora le está exigiendo, como ha pasado en otras oportunidades, el propio Fondo Monetario Internacional, y este hombre que dice venir del ámbito de la economía no capta ese mensaje y no trata de ver, de buscarle la vuelta para consensuar justamente con la sociedad y con sus propios votantes, ¿no? Lo que realmente, como yo te decía, evidentemente están terminando muy enojados, ¿no? Con la actitud que toma y que tiene. Porque los únicos beneficios impositivos que este gobierno llevó adelante, el más importante a mi juicio fue la quita del impuesto con una reducción, ¿no? en los años por delante y hasta una quita total del impuesto a los bienes personales, claro, que son los impuestos más lógicos de cobrar en cualquier economía y que cobran todos los países, claro, aún los admirados por el propio presidente. O sea, los países que admira el presidente tienen una presión fiscal elevada, digo esto para que lo sepamos todos. Sí. Y la última modificación conocida, lejos de ir en línea con la recomendación del Fondo Monetario, que tampoco es santo de la devoción de nadie, va a liberar aún más
impuestos para lo que más tienen. Ahí está el tema, La claro. última modificación que Sí, conocemos es que, por ejemplo, y lo digo rápidamente, no va a tributar más ganancias el cobro de un alquiler. ahí está. Generalmente, a la persona que tiene una propiedad y la alquila, es básico y de sentido común que no está en situación de indigencia o pobreza. Por ahí no está en una situación de riqueza tampoco, pero si tienes un bien para alquilar, no estás tan mal, porque si estuvieras tan mal lo hubieras vendido. Entonces, la economía nuestra está muy mal. Entonces es como que dice, ¿por qué siempre el beneficio es para los que no necesitan de Claro, beneficios? pero eso también se ve en el beneficio que tiene para los grandes empresarios, los sectores económicos que están en una situación óptima, que podrían, digamos, absorber un costo impositivo que la clase media, el trabajador o las pymes no lo pueden hacer hoy, ¿no? Por este deterioro que ellos mismos han generado dentro del sistema económico regional, que no lo dicen, pero o sea, todo el mundo sabe que está en una situación caótica, ¿no? Y déjame agregar, recordemos que el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable, es un Ujú. impuesto del cual la recaudación un poquito va a cada provincia en función de un Sí, coeficiente. claro. Reducir esa recaudación le pone aún más complicada una situación fiscal a las provincias que ya están todas complicadas, sus gobernadores se cansan de decirlo y de declararlo. Entonces uno dice, bueno, pero amén de confortar a muy pocos, que ya seguramente muchos ya eventualmente te votan, te seguís peleando con los aliados que vas a necesitar para los votos en el Congreso y eventualmente para tener un trayecto electoral en Sí. un calendario electoral que en Argentina el año que viene va a ser muy extenso, muy desdoblado y que se va a llevar buena parte de un estancamiento de la economía, pareciera ser con malas sensaciones para el gobierno hasta la elección general. Sí. ¿Hay alguna forma de entender este maltrato que ejerce justamente un líder político como lo es actualmente, momentáneamente, ¿no? El actual presidente Javier Gerardo Milei, teniendo en cuenta que todo el equipo que lo acompañó ya estructura, desde, no sé, Diana Mondino, Marra, la propia vicepresidenta Villarruel, una diputada que tenía en su momento un manejo fundamental como lo es Pagano y otros tantos integrantes en su momento del equipo político de Milei, le hayan soltado la mano, teniendo en cuenta que tenemos casi un promedio de 300 funcionarios que se han retirado, que han renunciado en el transcurso de este gobierno democrático. Sí, llevo esa cuenta, son 258 hasta ahora. Entonces es muy probable que este número de 300 del cual vos hablás lo cumplamos antes de fin de año si sigue Sí, sí, porque yo te sumé, por ejemplo, el caso de los dos jefes de gabinete que se cambiaron, los secretarios y muchos de los colaboradores directos que decidieron apartarse justamente por la negativa que él tenía o por las ofensas que recibían permanentemente, las agresiones del mandatario que nunca pararon, ¿no? Y es muy llamativo que nadie, ni siquiera su propia hermana, le haya marcado justamente que ciertas cosas dentro del ámbito político no se pueden manejar, no son digeribles, ¿no? Sí, lo que ocurre es que sigue gobernando el presidente como si estuviéramos todavía en la campaña del 23, en Claro, donde no se sabía que él iba a ser presidente, y la sí. verdad que ya va bien entrado el periodo de gobierno, no Ujú. son los primeros meses, no es que estamos en esos días en los cuales los nuevos gobernantes conocen lo que se denomina la botonera y algunas prácticas y compañía. Ajá. No, ya pasó hace rato, y de hecho el elenco gobernante y el gabinete que lo acompaña, vuelvo a decirlo, sí tiene mucha experiencia, excepto el caso de Petovelo, el Mm. resto de los ministros que se fueron o que están no son novatos, tienen experiencia en la cosa pública, en distintos gobiernos, entonces no hay que Mm. explicarles cómo funcionan las cosas. Claro, Entonces, conocen el tema, ¿no? volvemos a la pregunta de inicio, ¿quién es el que está gobernando definitivamente el país? Mm. Porque no se termina de entender. Claro, es la gran duda gran que tenemos hoy por hoy muchos argentinos, ¿no? Y hasta dónde es sostenible una situación de esta característica, ¿no? Así es una incógnita, apalancado obviamente en que enfrente no hay nada, lo digo también con respeto, pero esta es la Mm. realidad, más allá de que conocemos algunas candidaturas con alguna suerte dispar, falta mucho tiempo, yo Mm. humildemente mi consejo a todos los partidos políticos es, faltando tanto tiempo, no quemen sus jugadores y sus jugadoras, porque siempre los que sonaron, esa frase de la Sí. política siempre se termina cumpliendo, y bueno, y en el medio una política pública casi inexistente, una coyuntura económica bastante mala para las personas que realmente están contando el mango y llegan con mucha suerte
al 15 o al 20 del mes y van engrosando estas estadísticas de endeudamiento familiar en el sistema financiero habitual y en las billeteras virtuales. De hecho, hay una medida que sacó el gobierno la semana pasada, que es una línea de crédito del Banco Nación para pagar deudas. Para que entendamos dónde estamos, ¿no? Sí, eso habla a las claras de la triste realidad que estamos viviendo. Te agradezco, estimado Pablo, y estamos en contacto en cualquier momento para tocar otros temitas que me interesaría avanzar y desarrollarlos la próxima, ¿eh? Bueno, no, por favor, el agradecido yo y yo. Te mando un abrazo grande. Gracias, muy gentil. Bueno, ustedes lo escuchaban, el análisis de Pablo Salinas, politólogo, con respecto a los tremendos cortocircuitos del poder ejecutivo actual de la República Argentina, ¿no? El actual mandatario, Javier Gerardo Milei, ¿está entendiendo lo que pasa en su propio país o realmente está desconectado de la realidad? Es un tema que realmente habría que analizarlo con bastante detenimiento. Seguimos aquí en Galáctica Radio y Televisión con más información.